Bendiciones, hermanos, que Dios los bendiga y los invito a que repitan junto a mí nuestra misión: ser discípulos de Jesucristo comprometidos con el discipulado que se basa en la palabra de Dios, la adoración verdadera, la salvación por la fe en Jesús, la restauración espiritual, la comunión y la vida familiar. Dios los bendiga, hermanos, y que tengan una lluvia de gracias. Dios les bendiga. Qué hermoso privilegio estar con ustedes una vez más. Me siento bienvenido en su casa con el propósito que abramos la palabra de Dios, nos edifiquemos mutuamente y podamos también abrir la escritura con el propósito de meditarla, de asimilarla y crecer espiritualmente, que es parte fundamental de lo que nosotros deseamos como ministerio. El día viernes estuvimos hablando de esa leche espiritual no adulterada. Una leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios que debemos desear. Debemos buscar esta palabra no adulterada. Y debemos, por supuesto, también pedir a Dios una ayuda para desechar todo lo malo, todo lo perverso en nosotros y estando en esa búsqueda, crecer espiritualmente. ¿Cómo es que nosotros llegamos a crecer espiritualmente por esta bendita palabra del Señor? Y ese es el punto que yo quiero ir desarrollando esta noche, porque en la secuencia a esos versículos que vimos el día miércoles encontramos otros 3 versículos que nosotros debemos de meditar con respecto a ese crecimiento espiritual. ¿Se recuerdan? Desechando, desead, y ahora viene, esto nos llama a nosotros a entender, dice acercándoos a Él. Si alguna vez nosotros estamos leyendo la Biblia, y para quienes no llevan la secuencia, estamos en 1 Pedro capítulo 2, ahora en el verso 4. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Hablábamos el miércoles de la necesidad de desechar lo malo, la malicia, los engaños, la envidia, todas las detracciones y de desear esa leche espiritual no adulterada como que fuésemos nosotros niños recién nacidos. Pero ahora nos acercamos a la necesidad de que además, para poder nosotros crecer espiritualmente, además de desear la leche espiritual no adulterada, necesitamos acercarnos a Dios. Y la forma de acercarnos a Dios es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Es decir, esa piedra viva es Jesucristo. Nos debemos acercar a Cristo para acercarnos a Dios. Recordemos lo que dijo Jesucristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ninguno llegaremos al Padre. También la Escritura nos dice, todo lo que el Padre me da viene a mí, y el que a mí viene, yo jamás le echo fuera. Vea esa doble acción. Jesús es esa piedra viva que nos lleva al Padre, pero el Padre es el que nos lleva a Cristo. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Cristo, esa piedra viva, tiene una representación maravillosa en Dios porque es escogida y preciosa. Cuando uno lee al profeta Isaías, se encuentra el llamamiento de Isaías, pero que muchas veces lo hemos tratado de ver de manera mesiánica. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá? ¿Quién es el que va a ir por nosotros? Y entonces la respuesta es, heme aquí, envíame a mí. Y nosotros lo hemos tomado de manera mesiánica. Dios habla a sí mismo, ¿y quién va a ir por nosotros? Y el Señor Jesucristo dijo, heme aquí, envíame a mí. Y el Hijo es el que
traslada su vida, atraviesa los cielos y se humana, se encarna y viene a dar el misterio de la encarnación, pero a la vez viene a dar nuestra salvación. Esa piedra viva es escogida y es preciosa. Cuando Jesucristo fue bautizado por Juan, al emerger de las aguas se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En el monte de la transfiguración también la voz dijo: este es mi Hijo amado, en quien mi alma se alegra. Óiganlo, escúchenlo a él. Debemos acercarnos a Cristo, la piedra fundamental. En cierta oportunidad, Pablo, hablando con las iglesias en Corinto, o escribiendo más bien dicho a las iglesias en Corinto, les traslada la idea diciendo: yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y no puede haber otro fundamento que el que ya ha sido dado, que es Jesucristo. La piedra angular, la piedra sobre la cual debemos edificarnos o ser edificados, la piedra aquella que si cae sobre alguien le ablandará, lo quebrantará, pero si alguien cae sobre ella será desmenuzado. Debemos acercarnos a Cristo. Debemos acercarnos al Señor. Debemos acercarnos a Él, piedra viva. Pero noten ustedes, piedra viva. Hace poco estábamos meditando con un grupo de alumnos con respecto al momento que Gedeón, Jerobbaal, se encuentra con el ángel de Jehová. Y aquel hace lo que hacían los buenos hombres de Dios, que era cuando había un forastero, atenderlo, invitarlo a comer, invitarlo a pasar a su casa, porque él no había entendido que era el ángel de Jehová el que estaba allí. Entonces, como no lo ha distinguido, le invita a comer, mata un cabrito, lo cuece, lo asa. Después de hacerlo, hace panes y levaduras, se lo trae todo, y el ángel de Jehová le pide que lo eche sobre una roca, sobre una piedra, pone allí la carne, pone ahí los panes sin levadura, y el caldo que llevaba lo echa allí. Y entonces el ángel de Jehová hace salir fuego de la roca, de la piedra, que consume todo. Es la manera en que se develó el ángel de Jehová a Gedeón. La Biblia nos enseña que el pueblo de Israel andando en el desierto tuvo hambre y Dios dijo: toca la roca, y la roca produjo agua. Y en el Nuevo Testamento encontramos que la piedra que seguía al pueblo de Israel era Jesucristo. La presencia del Cristo está asignada en muchos pasajes en la Biblia para que nosotros entendamos que Él es la piedra principal, que Dios la tiene escogida para nuestra salvación y que es preciosa para Él. Es tan preciosa que cuando Moisés fue invitado a que tocara la piedra, y él ya estaba cansado de los alegatos del pueblo de Israel, en lugar de tocarla la golpeó 2 veces. Y esa ira que le salió a Moisés y golpear la roca le impidió a él entrar a la tierra prometida, aunque bien es cierto que ya Dios había sentenciado que solo Josué y Caleb entrarían de esa generación. Entonces encontramos que esa es la piedra viva, la que debemos de buscar incesantemente. Déjeme decirle esto: nuestro Dios no está muerto. Cristo no está muerto. Cristo vive y reina por siempre. Dios está sentado en su trono y a la diestra está el Cordero de Dios, listo, dispuesto para la redención absoluta de la humanidad, de todos aquellos que creemos en Él, que tenemos convicciones en Él. Sí, Él es la piedra viva, una piedra viva.
El verso 5 desarrolla: vosotros también, como piedras vivas. Noten ustedes, vosotros también como piedras vivas. Entendamos esto: Jesucristo vino a revelar al Padre, para dar a conocer al Padre. El que conoce al Padre y conoce al Hijo que el Padre envió, es decir, Jesucristo, este tiene vida eterna. La vida eterna es que te conozcan a ti y a tu Hijo, a ti el Dios verdadero y a tu Hijo que tú has enviado. En Juan 17:3 lo dice. Ustedes también son piedras vivas, porque nosotros pasamos de muerte a vida. Porque nosotros recibimos la vida de Jesucristo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús es la vida para nosotros. Él nos ha dado vida. Por eso es que debemos estar muertos al pecado, pero vivos en Dios, por medio de Jesucristo. Morir al pecado no implica morir en la circunstancia física o en la circunstancia biológica. Significa dejar de buscar, de vivir, de hacer el pecado. Vosotros también como piedras vivas. Por favor, usted debe darse el lugar que debe darse. Yo debo darme el lugar que usted me ve a mí. No. Yo me debo dar el lugar que Dios me da. Piedra viva. La gente nos ve insignificantes, nos ve que no podemos, nos ven y dicen que no podemos, pero nosotros no es por nuestras capacidades, sino por el Señor que estamos presentes, porque somos piedras vivas. Una piedra viva soporta a las demás piedras vivas, porque la principal piedra es Jesucristo, y nosotros como piedras vivas debemos ser edificados en Él. Así dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros, piedras vivas, somos edificados sobre la piedra viva principal que es Jesucristo, y somos edificados primero para hacer casa de Dios y segundo para ofrecer sacrificios espirituales. Ustedes y yo ya lo sabemos, porque no ignoramos que somos templo y morada del Espíritu Santo, y que ya no somos nuestros, sino somos del Señor. Somos la casa espiritual del Señor. Sed edificados como casa espiritual, pero también sacerdocio santo. Ya señalamos en 1 Pedro capítulo 2, los versos 9 y 10, nos van a decir eso. Recordemos un poco lo que dicen esos versos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Qué maravilloso! Porque en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no hablabais, no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Que somos un linaje escogido, un real sacerdocio. Nosotros somos un real sacerdocio. Cuando uno ve la serie de los 10 mandamientos que el Canal 27 transmitió, el Canal de la Esperanza, cuando uno ve esa imagen de Moisés haciendo que Aarón se convierta, o sea, ungiendo a Aarón como sumo sacerdote, es algo bellísimo. Porque que Dios lo elija a uno para ser sacerdote es bellísimo. Todo lo que implicaba cambio de vestuario, cambio de forma de vida, cambio en cuanto a su proceder, sus relaciones. Todo cambia en la vida de Aarón a partir de ese momento, y nosotros deberíamos de estar mostrando un cambio de vida a la par de ser este real sacerdocio. Así que nosotros como piedras vivas debemos ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para Dios. ¿Y qué hace ese sacerdote santo? Ofrecer sacrificios espirituales.
No, nosotros ya no traemos el cabrito, el corderito, no traemos los palominos. No, ahora nosotros traemos sacrificios espirituales. Con razón en Romanos capítulo 12 se nos anima a que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, la agradable y perfecta. ¿Cómo la vamos a hacer? Transformar nuestra vida en nuestro entendimiento para que la percepción nuestra no se amolde, no se acomode al presente siglo. No os conforméis al presente siglo, sino antes bien, dice, renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces nosotros encontramos, queridos hermanos y hermanas, la necesidad urgente de convertirnos espirituales, pero no nos vamos a hacer espirituales, ni vamos a poder ofrecer sacrificios espirituales, ni estaremos ante la presencia de Dios si nosotros no entendemos lo que entendimos el miércoles. Hay que desechar todo lo malo y desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. En eso está la esencia. Y entonces cuando hemos hecho eso, nos acercamos confiadamente ante el Señor, nos acercamos a Él, piedra viva, para ser edificados en Él, como casa espiritual y sacerdocio santo. En otras palabras, déjeme decir esto, yo sé que nosotros nos vivimos excusando que somos hombres, que somos seres humanos, que fallamos, que fracasamos, que cometemos pecado, y es cierto y no debe ser así. Porque el que ama a Dios, el que sirve a Dios, no peca, dice la palabra del Señor. Y cuando dice no peca, no es que no pueda sentir tentación o no caiga en determinado momento en un pecado, sino está diciendo que su vida, su forma de proceder, su forma de hacer es siempre evitar el pecado, la pecaminosidad, la tendencia al pecado. Los que nos acercamos a Dios como piedras vivas somos ya una casa espiritual y un real sacerdocio que debemos ofrecer sacrificios espirituales. Llegar al Señor, ponernos de rodilla, agachar nuestra cabeza, postrarnos de suyo totalmente en el suelo, ponernos sobre los pies con las manos en alto, como nosotros querramos, lo importante es ofrecer a Dios sacrificios espirituales. ¿Cuánto necesitamos saber que Dios no se mueve por los sacrificios humanos? ¿Cuánto necesitamos comprender que la Escritura es la que nos da a nosotros los lineamientos de cómo debemos ofrecer esos sacrificios espirituales? Para el pueblo de Israel siempre fue todo el conjunto de lineamientos que se dieron en Levítico para poder comprender cómo el adorador ofrecería culto a su hacedor. Nosotros tenemos la Biblia y tenemos los pasajes acá de la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento por igual, para que entendamos que es la Escritura la que nos dice que debemos estar siendo edificados sobre la piedra angular que es Cristo. Eso es lo que comienza a redactar el verso 6 de alguna manera, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y ahora regreso hacia el verso 4, noten ustedes: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Noten el énfasis: escogida y preciosa. No es cualquier piedra, no es en cualquier hombre, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro nombre mayor, porque Dios le ha dado a él un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Es la Escritura la que nos lleva a esa principal piedra en Sión, que es la piedra del ángulo, escogida y preciosa, y dice: y el que creyere en él no será avergonzado. No va a haber vergüenza. Ahora nos tratan de avergonzar. El mundo se está organizando en un peligro inminente con el propósito de decir que la iglesia es el enemigo de los derechos humanos, y los derechos humanos se han convertido en el estandarte de muchas gentes que tratan de vivir por el colectivismo.
Pequeños grupos que se llaman colectivos, que tratan de que la idiosincrasia con que ellos viven sea la general y no la generalidad con la cual hemos venido viviendo, y nosotros debemos de tener cuidado y debemos alarmar a la población y debemos de alarmar a la iglesia. El que en él cree no será avergonzado. Los derechos humanos nos dicen que somos vergüenza porque discriminamos a las personas que creen en la diversidad sexual, y nosotros no discriminamos a las personas. De hecho, la iglesia no debe discriminar a nadie, porque el perdón y el amor de Dios está abierto para todas las personas, pero está escrito: ve y no peques más. No pueden avergonzarnos, ni deben avergonzarnos, ni debemos sentirnos tímidos o tímidas por ser cristianos evangélicos. Las personas gritan lo que creen, el científico enuncia lo que ha descubierto, y nosotros estamos a veces agachados y tristes, tímidos de no poder decir, pero el Señor nos dijo que nos preparemos. Estén siempre dispuestos para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¡Wow! La piedra angular está esperando que nosotros seamos edificados como casa espiritual y sacerdotes santos, que demos sacrificios espirituales y no nos sintamos avergonzados, porque el que cree en esa roca viva, en esa piedra angular, en esa piedra viva, no puede ser avergonzado. Así que si tú a veces te sientes taimado porque estás en escenarios donde hay gente que no es cristiana evangélica, ¿por qué te vas a sentir taimado? ¿Por qué te vas a sentir tímido, tímida? ¿Por qué te vas a sentir menos cuando en ti priva la salvación de Dios, y sobre la roca viva, sobre la piedra viva que es Jesús, la piedra angular escogida y preciosa, tú estás siendo edificado como piedra viva, y te sustentas y creces espiritualmente por medio de la leche espiritual no adulterada? Y esa leche espiritual no adulterada que te ha hecho crecer te permite tener la sabiduría, el sentido común, para poder ser una persona que honre, alabe, adore al Señor y no se sienta de alguna manera menoscabado, menospreciado. Porque espiritualmente éramos desechados, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, y nos hizo aptos, nos ha hecho aptos para el reino, y nos ha hecho aptos por su palabra, por su espíritu, nos ha hecho aptos por el sacrificio de Jesús. Y ahora somos aptos porque en esa piedra viva somos edificados nosotros como piedras vivas también, y como piedras vivas vamos creciendo, formando una casa espiritual y un real sacerdocio. Ofrezcamos pues sacrificios espirituales, ofrezcamos a Dios sacrificios espirituales, pero que no se basan en aquellas cosas perversas, sino en la edificación que Dios nos da. Es necesario, es menester que cada uno de nosotros podamos convertirnos en esas piedras vivas que edifican a las demás y que enseñamos a ofrecer sacrificios espirituales a todos. Quiero que medites en esto. Qué privilegio más hermoso el ser considerado también una piedra viva que puede ser edificada en Jesucristo. Qué privilegio más hermoso ser casa espiritual para Dios y ser sacerdocio santo. Es un privilegio. No te lo ganaste tú, no me lo gané yo, se lo ganó Cristo, se lo ganó el Señor. Y en esa forma de ganar, en esa forma, estamos tú y yo aquí parados. Sabiendo que Dios toma esas piedras vivas y nos hace útiles siempre, siempre que estamos edificados en Él. Edifícate, ponte en las manos del Señor, ponte como piedra viva y crece y desarróllate
espiritualmente. Pero recuerda que el viejo hombre, todas sus artimañas, sus artilugios deben ser echados fuera para que tú te conviertas en alguien que come, bebe la leche espiritual no adulterada, para que te acerques a Cristo, la piedra viva, preciosa, elegida, para que ofrezcas como casa espiritual y sacerdocio santo sacrificios espirituales. Espero que Dios te haya hablado, espero que estos 2 días Dios te haya dicho algo, que Dios haya llamado a tu corazón y te diga, por favor, abre el corazón, abre la vida, abre tu ser y vive de acuerdo a mis mandamientos, mis estatutos y comienza a ser edificado en amor. Que la mano del Señor esté contigo, que la mano del Señor te sostenga, te cause bendición. Voy a orar por ti como lo hago siempre, sabiendo que de Él viene su misericordia. Padre bendito, Padre amado, quiero rogarte por toda nuestra audiencia, que tú bendigas a cada uno y por los hermanos de la iglesia también, que tu mano de misericordia, de piedad, de ayuda, de socorro, nos haga entender el compromiso que tenemos al ser piedras vivas para ser edificados como casas espirituales y sacerdocio santo y finalmente ofrecer esos sacrificios espirituales a ti, oh Dios poderoso, porque tú eres, Señor, esa misma roca que no seremos avergonzados al creer en ti. Y Señor, haznos que te bendigamos en todo. Gracias por tu favor y tu misericordia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias de nuevo, los invitamos una vez más para que podamos vernos. Recuerde, el Señor quiere bendecirle, quiere prosperarle. Quiere usarle a usted, usarme a mí en todas las áreas de nuestra vida, pero hay que desechar lo malo, beber la leche espiritual no adulterada y en ello crecer como casas espirituales, como sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios vivos delante de la presencia de Dios. La paz de Dios sea con ustedes. Dios les ilumine, les guarde. Un abrazo desde lo lejos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Hasta la próxima.